La desobediente chica. Una mañana en la ranchería La Casa se encontraba a la señora Caora Gillet con dolores de parto. Se quejaba y chillaba. De repente llegó Ana, quien era la dueña. Se preocupaba al ver a la señora Caora Gillet en esas condiciones y enseguida salió a buscar ayuda con papá Néstor. Cuando llegaron, la señora Caora Gillet ya había dado a luz una hermosa chivita, la cual llamaron Chica. Pasaron unos meses y Chica ya era una señorita. Todos se quejaban de Chica porque se portaba muy mal, y la llamaron Chica la desobediente. Chica cachaba a todos los niños que llegaban a la ranchería, se comía la huerta del vecino, desordenaba las casas de las rancherías ajenas. La llamaban Chica y nunca hacía caso. Pero un día, Ana, desesperada por esta situación, decidió encerrarla en el corral para que aprendiera a comportarse. Chica gritaba y golpeaba el portón y mordía los palos. Papá Néstor le llamaba mata de caucho, pero ella estaba rebelde y no quería comer nada, sino que seguía gritando y haciendo desorden en el corral, raspando el suelo. Y así pasaron 2 días sin comer nada. Papá Néstor y Ana estaban preocupados por Chica. Se acercaron al corral y vieron a Chica triste y arrepentida por todo el mal que había hecho. Le buscaron su comida favorita, que eran las cerecitas y el maíz. Chica comió como nunca. Saltaba de felicidad al ver que Ana y papá Néstor también lo estaban, al verla tan obediente. A Chica la dejaron salir del corral, donde se encontró con su mamá, la cual la acarició y saltaron de alegría. Chica aprendió la lección, pero siempre la siguieron llamando Chica la desobediente. Fin.